compañeros suyos, secretarios, que han sido atacados por las Fuerzas Armadas durante todos estos días en la Central, en la Salesiana, en la Católica, personal de salud que ha sido atacado solamente por estar cuidando y velando la salud. Esto no puede ser. Voy a compartir la presentación eh, para empezar a conversar, a dialogar sobre los temas que nos conciernen a el tema de salud mental y cuidados paliativos. Eh, este, una presentación un poco larga, en donde vamos a ir viendo los temas, y bueno, vamos a ir viendo todo lo que nos concierne a esto. Eh, ya, sí. Vamos a empezar diciendo que todo tema ligado a los cuidados paliativos incluye lo que son las malas noticias, algo que ya hemos hablado con Ayempi, pero que hay que recalcarlo. ¿Cómo enfrentamos una mala noticia? Las palabras, dice Saramago, son así, disimulan mucho, se van juntando unas con otras, parece que como si no se supieran dónde quieren ir, y de pronto, por culpa de dos o tres o cuatro que salen de repente simples en sí mismas, ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente a la superficie de la piel y de los ojos, dice José Saramago en el ensayo sobre la ceguera. Y así pasa pues con las malas noticias, producto de un diagnóstico ligado a pues una enfermedad terminal. Así actuamos los humanos, percepción de peligros con respuestas cognitivas, motoras y fisiológicas, que nos van a derivar en cuadros clínicos que tienen estas respuestas cognitivas, que van a ser anticipaciones catastrofistas, creencias erróneas, dificultades para atención, concentración, pensamientos irreales, sensación de tristeza y desinterés, sentimientos de fracaso, fisiológicas, con palpitaciones, falta de aire, ahogo, sudores, sequedad, todas de adrenalina, ¿no es cierto? Y noradrenalina, y motoras con atacar, huir, en resumen. Esto genera afectaciones constantes. Ustedes ven que estos los picos normales de cortisol, y pues en general vamos a empezar a tener que hay picos de cortisol durante toda la noche. Por ejemplo, vamos a usar este pizarro, esto a veces sirve, a veces no sirve. No, no sirve. Vamos a usar este de acá. Ya. ¿Cuál se usa para escribir? Vamos a empezar a ver que el cortisol empieza a estar así durante todo el tiempo, ¿sí? Con picos nocturnos que nos dan insomnio, por ejemplo, ¿sí? Y esto es un tema que complica la vida. Bueno, pues vamos. Eh, y efectos generales sobre todo el organismo. Huesos, tejido conectivo, eh, capacidad de respuesta inmune, problemas pues, en células cardíacas, eh, incremento de la filtración glomerular, cambios en el estado anímico, ¿sí? Y fíjense que adicionalmente probablemente estos pacientes que están bajo cuidados paliativos además están recibiendo tratamientos con corticoides. Entonces fíjense cómo las cosas van complicando. En general, en un ser humano sano vamos a tener un proceso de adaptación o no adaptación. Ahora preguntémonos si esta adaptación se puede dar en una persona que está enferma y que está además enferma y con una característica de probablemente no tener un buen pronóstico. Entonces, aquí tenemos algunas características que vamos a definir con respecto a esto. Cuando el estrés es más prolongado, vamos a tener mayor impacto. Este es el caso de las personas que están sometidas a un problema con mal pronóstico. Afectación colectiva, mayor impacto. En este caso, el sistema familiar entero está más afectado. Encierros prolongados, atrapamiento, impotencia y desesperanza. Recordemos que muchos pacientes que están en tratamientos para pues, cáncer, por ejemplo, están por largos tiempos yendo y viniendo de los hospitales o por largos tiempos internados o que están simplemente por problemas de inmunosupresión confinados en sus casas.
Y además, las preexistencias, grupos vulnerables, niños, adolescentes y tercera edad y mujeres son una escala de rango, una escala de mayor vulnerabilidad social y más impacto en los más pobres y en minorías. En este caso puede haber una fase de readaptación en donde una recuperación psicosocial me refiero, pero si no vamos a tener reacciones psicosomáticas crónicas, depresión o sentimientos de culpa. Ojo en los niños, que es un tema que se va a mantener aparte. Entonces, ¿qué categorías sindrómicas podemos obtener acá? Estrés agudo con cuadros predominantemente ansiosas, cuadros depresivos, ideación, conducta suicida, psicosis, consumo indebido de sustancias psicoactivas y con cuadros confusionales y epilepsias. ¿Perdón? El, el día de hoy, cuando hablemos ya de los cuadros patológicos, nos centraremos en los cuadros depresivos, en los cuadros ansiosos, ¿sí? Y en los cuadros de delirium o manifestaciones confusionales. Quisiera que Que veamos me después gusta, las pero malas solo le di noticias. la tarjeta porque sentí lástima por él. ¡Ah, lástima! ¿Qué habría sido mi vida amorosa sin ella? ¿Cómo se le dice a un niño que no te interesa? Mira, nena, Yo me encargo de eso, Marge. Ya lo he Creo que oído no todo. se ha Te logrado quiero ver como esto, ¿no? amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás, Ya entendí. mi amor es el mar. Que me gusta, pero solo le di la tarjeta porque sentí lástima por él. ¡Ah, lástima! ¿Qué habría sido mi vida amorosa sin ella? ¿Cómo se le dice a un niño que no te interesa? mira, nena, Yo me encargo de eso, Marge. Ya lo he oído todo. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás. Ya entendí. Mi amor es el mar, no quiero matarte, pero si me obligas. Nena, mira, dile a ese niño que te sientes halagada, pero que no te sientes preparada para eso. Gracias, mamá. Y si eso no funciona, estas simples palabras. Detesto a todos los hombres. Que me gusta, pero Bueno, solo le di la tarjeta muy bien. ¿A qué voy con esto más allá de la... porque sentí lástima por él. ¿A qué vamos de esto? Más allá de la broma, que ninguno de nosotros estamos preparados para dar una mala noticia. Y para esto hay que ir adquiriendo ciertos entrenamientos, ¿cierto? Ciertas capacidades. Como le veíamos aquí, Homero tiene una capacidad de dar las malas noticias siempre afectando al otro y eso no debería ser la posición del personal de salud. Que es Buchmann, una teoría muy antigua, pero que es clara. Una mala noticia es cualquier información que ensombrece drásticamente las perspectivas de futuro de la persona a la que se informa. Algunos datos. El 81% de los pacientes quiere conocer su diagnóstico por más grave que sea. Esto es un tema fundamental. No podemos vivir también de las cosas. Me parece que se cayó la señal. Sí, doc, ahorita ya le escucho. ¿Hasta dónde nos quedamos? En la definición de mala noticia. Ya. Uy, qué pena. Bueno, entonces volvamos. Entonces, que decíamos que tiene, que era una mala noticia, volvamos un poco al concepto.
Una mala noticia es cualquier información que ensombrece drásticamente las perspectivas de futuro de una persona. ¿Y qué es lo que quiere el paciente? El 81% de los pacientes dicen quiere conocer su diagnóstico por más grave que sea. Es decir, ocultamientos nunca. Porque esto nos ayuda a tomar decisiones, a poner las cosas en orden y a bajar el estrés psíquico. Caso contrario, se pierde autonomía, se disminuye la autoconfianza y se disminuye la confianza en el médico, lo cual es un tema sumamente complejo para nuestros pacientes y para nuestro propio ejercicio, para las decisiones que se vayan a tomar mutuamente. ¿Qué quiere el paciente al momento de una mala noticia? Y vamos de abajo hacia arriba, desde la base. Que sea competente, es decir, un diagnóstico concreto. No estamos o no es posible o no es necesario ponernos a dar vueltas en este sentido, ¿sí? Tenemos que estar pues en una situación de ser muy concretos y competentes. Honesto, las preguntas con claridad. Y aquí hay un tema de que es un llamado muy a la conciencia de nosotros. Si es que nosotros no les decimos con honestidad las respuestas, el paciente va a generar expectativas muy poco claras. Esto no quiere decir ser durísimos. El otro día teníamos un paciente que tenía un intento de autolítico y el clínico le dice, bueno, con acetaminofén, ¿no? Uno de los intentos autolíticos más graves del mundo, así no parece. Dice, bueno, la mayor opción es que tenga que irse un trasplante de hígado. A la madre de un paciente de 15 años. En plena emergencia del hospital, en la cual lo que teníamos que hacer es tratar de contener a una madre desesperada. Y el clínico, sí, muy directo. Sí, probablemente ese chico haya tenido que irse a un trasplante de hígado. Pero no había que decirlo de esa manera. Creo que habían otras formas de decirlo. Con claridad, con solvencia, pero sin brusquedad. Y cuarto, atento, de cierto nivel de empatía, que es lo que les digo en este momento. Es decir, podría habérsele dicho a este paciente, bueno, puede haber una situación irreversible en su hígado, ¿no es cierto? Que incluso pueda llegar a tener que irse a un trasplante, pero acá el equipo de salud está en plena disposición para seguir trabajando para lograr una mejor respuesta. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio entre los que están aquí presentes, estamos unas 25 personas. Que alcen la mano 2 personas. Ya, a ver, está alzando ahí Javier Toala y una persona más me falta. Ya, y Leonardo Vinuesa, ya le ganaron mayores. Entonces, Javier y Leonardo. A ver, no, a ver, mayor de una vez también, ya. Hay que alzaron los 3. Leonardo es el paciente que ha tenido, pues, que tiene en este caso, trasladémosle eso, tiene un diagnóstico de cáncer irreversible, y esa nos fue Leonardo. No sé decir. Ya. Marjorie eres la madre del paciente y Javier eres médico. A ver, ¿cómo? Chuta, me tiraron lo peor. Ya, Ya, ya. ya, Leonardo. Entonces, usando esta escala, esta base, en donde hay que ser competente, es decir, el diagnóstico concreto, honesto, responder a preguntas y atento, con cierto nivel de empatía, y Leonardo como paciente ¿quién era la otra persona? Era Marjorie. Van a mantener la mano alzada para identificarles, ¿ya? Van a hacer las preguntas y Javier va a dar unas respuestas usando estas características, ¿ya? Adelante. A ver, Leonardo. A ver, perdón, vamos de Javier. Da el diagnóstico. Digamos que este paciente es un paciente de unos 15 años que tiene una leucemia. Muy buenos días, estimado paciente Leonardo. Lamento informarle que el día de hoy le acaban de ¿Verdad que pueden diagnosticar con ponerse cáncer? camarita para verles la cara? Sí, sí, un momento, déjenme ver. A ver. Estaba cocinando, maestro. Ya, dale, no te preocupes. ¿Ahí? Ya. Está bien, no pasa nada. Este... em, muy buenos días, estimado paciente Leonardo. El día de hoy, lastimosamente, se le acaba de diagnosticar con cáncer.
Leucemia, para ser más específico. Lamento mucho informarle esto. Mil disculpas. Ya, pues, pero ¿por qué te disculpas de informarle al paciente si es tu trabajo? Porque da ¿Cierto? cosita, profe, sea serio, ¿no? Yo tengo corazón de madre y me va a dar No, cosas cuando voy a dar los no es por diagnósticos. corazón de madre, ¿no es cierto? Sino que, ¿qué te pide acá? Verás, pues vamos, no está mal, estamos aprendiendo, ¿ya? Te dice competente, concreto, honesto y atento, ¿ya? Eso no quiere decir paternalista. A ver, entonces, lo intento yo. Leonardo, lastimosamente, Leonardo y Marjorie, que es la mamá de Leonardo. Pues hemos hecho todos los estudios, todas las pruebas, y como habíamos venido viendo, los síntomas y signos que usted tiene, pues corresponden a un diagnóstico de leucemia. El equipo terapéutico, pues que va a trabajar acá, pues va a intentar usar varios recursos que puedan mejorar tus características, tu manejo, ¿sí? ¿Qué preocupación, qué dudas tiene Leonardo, Marjorie con nosotros? A ver, aquí va a responder, no lo técnico, no lo clínico, porque no estamos en un curso clínico, claro, estamos viendo el tema sobre qué preguntas tienen, qué sientes con respecto a esto, Leonardo, qué siente usted, Marjorie, con respecto a esto. ¿Ya? Adelante, Leonardo y Marjorie. Doctor, entonces significa que voy a morir. A ver, vamos, digamos que tiene un 75% de probabilidades de morir, Javier. Ya. El diagnóstico pertinente arroja que si lastimosamente, si no se hacen los tratamientos correctos y el cuidado paliativo, usted tiene un 75% de probabilidades de fallecer. Pero si se encuentra un tratamiento correcto para su estado, le puedo asegurar que ese 25% de supervivencia se lo va a aprovechar al máximo. Bueno, es cierto, has dado una información concreta. A ver, Marjorie, ¿qué preguntas tendrías? Y tal vez esto afectaría la vida de mi hijo. ¿Cómo sería llevar esta enfermedad con mi hijo? Como mencionaba antes, se encontrarían tratamientos pertinentes para aprovechar el 25% de supervivencia que tiene su hijo. Se hará lo mejor posible. Ya, entonces, fíjense, gracias Javier, no te asustes, así nos va a tocar, ¿no es cierto? Gracias Leonardo, gracias Marjorie. Es una noticia impactante, ¿no es cierto? Y cuando surge una noticia impactante, vuelvo a mi pirámide, ¿cierto? Competente, honesto y atento. ¿Qué le ha dicho el Javier? Probablemente tenemos una situación en la cual hay dificultades en el afrontamiento, en donde va a haber disminución en la actividad, pero que haremos de todo lo posible. Y llegará un momento además en donde hagamos este otro ejercicio. A ver, 3 manos más o 2 manos más. A ver, 2 manos más, vale. Solo han estado conectados Javier, Leonardo y ¿quién era? Que ¿No hay participe nadie? el maestro José Marjorie. Carlos que participe José Carlos y la señorita Blanca Jaramillo, por favor. Bueno, quien quiera que participe. Digo, o selecciono yo. A ver, Paola Quintero y Tamia de la Fuente. Ya, doc. Ya, Tamia de la Fuente. Ya. Ya, póngase cámara ahí. Ya. Bueno, Tamia es el médico y Paola es la paciente. Tamia, lastimosamente, vas a tener que informarle a esta paciente que pues está con un diagnóstico de una enfermedad que no tiene tratamiento y que va a fallecer. A ver.
Bueno, buenos días, estimada paciente. Hemos hecho todos los exámenes requeridos para El poder dar nombre, un... ¿no? ¿Cómo se llama la paciente? Paola se Ay, llama. buenos días, señorita Paola. Señorita Paola, hemos hecho todos los estudios correspondientes para hacer un diagnóstico pertinente, pero lamentablemente los estudios nos han dado resultados que usted eh, padece de una enfermedad que no tiene un tratamiento en la actualidad. Y con esto me voy a morir, doctora. Lamentablemente sí tiene poca probabilidades de curarse y su tiempo de vida está cortando. Más o Oye, menos, no, eso, sigue, Paola, perdón. más o menos cuánto tiempo de vida me queda. Unos 3 meses de vida. Y en verdad no hay nada que pueda hacer, doctora, en verdad. Lamentablemente es una enfermedad que aún no se ha descubierto una cura y alguna solución para poder alargar la vida. ¿Y Lamentablemente lo sentimos. qué me recomienda, doctora? ¿Ahora solo voy a mi casa o ya no vengo al hospital? Lo que le recomendaría es que vaya con su familia, converse con ellos, arregle las cosas y trate de disfrutar todo el tiempo que le queda de vida. Gracias, doctor. Ya, a ver. Parecías, Tamia, árbitro de fútbol cuando le expulsa un jugador, ¿no? O sea, ya, tranquilos, estamos aprendiendo, pero justamente la mejor forma de aprendizaje es un juego de roles, ¿sí? A ver, ¿cómo te sentías, Tamia, cuando transmitías la noticia? Un poco mal porque, claro, o sea, decirle a un paciente que ya sus sueños, sus tal vez metas, que algunas cosas que quiera hacer, tenga que hacer, ya se van a acabar antes del tiempo que él pueda, así es un poco como difícil ¿Cierto? decirlo. Es difícil, ¿no es cierto? Y un mecanismo de defensa, porque optamos a veces los profesionales de la salud, es ponernos, no sé quién ha sido mi alumno aquí en la UTE, pero el mecanismo de defensa es una intelectualización, ¿no es cierto? Es por poco explicarles súper técnicamente todo, ¿no? Y hasta con la biología molecular de hacer el caso. Me pongo una barrera. Y en realidad, ¿qué sentiste tú? Yo sé que no tienes un diagnóstico, nada por el estilo, Paola, pero ¿qué sentiste tú eh, en estos momentos cuando te dicen, cuando te transmiten así tan fríamente? En ese momento, bueno, si me pongo a pensar que en la vida real me den una noticia así, yo me sentí como que en ese momento no lograba comprender la gravedad de la situación, o sea, me sentía como ajena a la situación, entonces quizá es como un mecanismo de defensa que quizá mi mente adoptó en ese momento, pero creo que luego ya lo pensaría más a fondo saliendo del consultorio y me pegaría o me llegaría la realidad de la noticia. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esa empatía es importantísima. A ver, lo técnico no nos quita lo empático, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a un ejemplo podría ser así. Bueno, lastimosamente hemos encontrado que después de todos los estudios que hemos realizado, recuerden que no es que llega ya un estudio de una sola, sino que pues básicamente ya hay un proceso, ¿no es cierto? Hemos encontrado varios estudios, hemos analizado y nos damos cuenta que pues definitivamente es una enfermedad cuyo tratamiento no es el más óptimo y que probablemente usted, ojo con esto, es un patrón bioético, ¿cierto? Usted tenga que decidir si continuar tomando más tratamientos que no tendrán probablemente no tendrán una respuesta eficaz, o en su defecto, pues optar por un tratamiento paliativo para ir mejorando su calidad de vida, pero sabiendo que vamos a tener una respuesta muy escasa. ¿Qué preguntas tiene? Le decimos al paciente, ¿no es cierto? Y yo creo que es importante decir cómo se siente con respecto a esto.
Probablemente, como decías, Paola, ese rato no va a surgir nada, no va a decir nada, va a ser un shock. Cuando uno le ponen una situación así, caemos en shock, ¿cierto? Porque entramos en esto, en un duelo, ¿sí? ¿Qué es un duelo? Pérdida de índole muy diversa, de seres queridos, de empleo, de vivienda, de bienes, o de la propia característica de vida que nos tiene. Y en nuestra cultura la pérdida afectiva y los sentimientos y demostraciones de pesar frente a la misma. En general el duelo, que aquí lo va a presentar no solo la persona, sino la familia, termina con la aceptación de la nueva realidad que supondría la elaboración del duelo. ¿Qué manifestaciones van a tener? Tristeza, negación, ansiedad, agresividad y sensación de desprotección al futuro. Ojo, eso es lo primero que nos viene a la mente, inclusive a la médica que lo planteó. Pero todo esto puede aparecer. ¿Y cuáles son las etapas del duelo? Impacto o impasibilidad. Primero lo niego. No, doctora. Así estemos en la situación de, perdón, de ya haber transitado por todo. Negación o rechazo. Autorreproche. Y puede haber un síntoma psiquiátrico que es el síntoma de desrealización, el perder la conexión con la realidad. 2, depresión o repliegue. Síntomas depresivos o irritabilidad, ¿sí? La persona se siente sola, nada tiene sentido, y si nada tiene sentido, mejor me aíslo. Inclusive ni siquiera quiero optar por las medidas de cuidados paliativos. Y 3, en estos casos un poco más difícil, aceptación e interés por las nuevas relaciones, aceptación e interés por las nuevas circunstancias, aceptación e interés por dejar ordenadas las cosas. Cuando le decía Tamia, ¿no? A Paula, deje ordenadas las cosas, ya parecía que le mandabas a hacer el testamento. Pero recién puede hacer eso cuando ya tenga este proceso. Él está recién acá, enterándose, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que enfrentarlo así. El primer proceso es saber, sabemos que el paciente va a estar incrédulo, con rechazo, con autorreproche, inclusive generando algún tipo de sintomatología, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes del duelo? La personalidad, las características de la pérdida, en este caso estamos hablando de características donde la propia pérdida es la vida, por lo tanto va a ser mucho más impactante. Si hay vínculos, si hay relaciones, si hay quien te apoye es mucho mejor. Lo mismo hablamos de redes sociales, no estoy hablando del Instagram, ¿no es cierto?, sino de redes sociales de apoyo. Intercurrencias, es decir, si hay más enfermedades, si hay deudas, de problemas socioeconómicos. Y nos podemos ir a un duelo, el duelo es normal. Es esperable que este paciente, que esta paciente y su familia hagan un duelo. ¿Qué es lo complejo? Que este duelo se transforme en un duelo patológico. El duelo patológico es un duelo que va a persistir durante el tiempo y que además puede darse cuando hay pérdidas recurrentes, que en general aparece cuando hay enfermedad física o psiquiátrica, como puede ser el caso este, ¿no es cierto? Cuando no hay redes, cuando hay una relación dependiente o cuando hay personalidad premórbica. Hay varios tipos de duelo patológico. El duelo patológico complicado, cuando el dolor ausente o retardado, negación de una esperanza con esperanza infundada de retorno y deteniéndose en la primera fase, ¿no? Un duelo inhibido, donde se produce una anestesia emocional. Si al paciente le terminó importando nada, ¿sí? Y un duelo prolongado o crónico, con persistencia de la sintomatología depresiva más de 6 a 12 meses. De pronto este va a ser menos, el que menos lo veamos, dependiendo del tiempo de vida que esté, pues, él o la paciente, pues, determinado. Pero estos dos sí hay que tener una directa injerencia por parte del equipo de salud mental, porque sí van a dar una peor respuesta a nuestros pacientes. Esto más bien para la familia, ¿no es cierto?
Un duelo no resuelto, fijado en la persona fallecida y en las circunstancias que rodean a su muerte sin volver a su vida habitual y que se ha detenido en segunda y tercera fase. Intensificado, cuando se produce de manera intensa en relación al evento precoz. Y enmascarado, en donde vamos a encontrar muchos síntomas somáticos adicionales, ¿no es cierto? Donde se recrudecen los síntomas de la enfermedad en el paciente. Eso no le hagamos mucho caso. Y vamos a entrar en cuidados paliativos. Vean cómo se me ha ido la falta ortográfica, corrijámosle. Paliativos y salud mental. Que van más allá del duelo, ¿no es cierto? Sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. A ver, bajo la definición de OPS o MDS de cuidado paliativo, que ya lo habrán visto en el contexto de este curso que han recibido, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida. El cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación, el tratamiento del dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos o espirituales. Yo creo que recalcar estos dos últimos, ¿no? Psicológicos o espirituales. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera ver si es que tienen preguntas con respecto a todo lo que es malas noticias y duelo, antes de entrar en lo otro que es mucho más clínico. A ver, Carlos, Muy buenos días. ya, les estoy Este, escuchando. ¿Les parece si mientras les escucho, me puedo preparar un tecito? Porque he venido no hay ningún problema. acompañando toda la noche a los compañeros que estaban de guardia en la Politécnica Salesiana por chat y estoy seco, ronco. Te escucho, Carlos. Ya, mi pregunta va más bien en la forma en cómo se da la información a la persona, o sea, en el momento de que esa persona se le va a indicar que tiene cierta enfermedad que va a acabar con su vida. O sea, porque yo tengo el caso de una persona que conozco, la cual tomó esa información de una manera muy, se puede decir muy normal. O sea, y puedo pensar que es por cómo es la persona, porque ella es una psicóloga clínica, y entonces a lo que el doctor le contaba, o sea, lo que le iba a pasar o lo que ella tenía, ella lo iba asimilando. Entonces yo creo que lo que, lo que uno, lo que uno es, por ejemplo, en este caso ella es doctora, es representante de la salud, ella toma esa información de una manera como la tomaría otra persona que no tiene conocimiento sobre este tema ya de salud más que todo. Y también otra razón de por qué ella la tomó así es porque ya no era la primera vez que ella pasaba por este tipo de circunstancias. Ya de pequeña había tenido también este tipo de, ¿cómo sería?, de información que podía acabar con su vida. Entonces va ahí mi pregunta, si estas razones son como que importantes al momento de recibir la información, porque ella me dijo como que el doctor le dio la idea, le dio la noticia, y ni siquiera le dijo como que tenía que, o sea, que tenía que visitar a un psicólogo ni nada de eso, porque, o sea, una noticia así no se le da francamente directamente a una persona así, aunque se lo merezca, porque No te escucho, va a Carlos. afrontar un duelo y ese duelo es algo complicado, pues tiene bastantes factores. Sé la última parte. ¿Me escuchan a mí? Disculpe doctor, es que se le quedó. Sí. No te escuché la última parte de la pregunta. Ya, mi pregunta iba dirigida a si estos factores iban como que a tener alguna repercusión de cómo ella tomaba la información, de que ella haya pasado por ya este tipo de temas y de que ella ya era psicóloga clínica en ese entonces cuando recibió la información y ya tenía una idea de más o menos de qué pasaría. Claro, hay factores protectores, ¿no es cierto? Un factor protector es el tener conocimientos previos
el haber estado sometido a procesos previos y además de saber que estos procesos previos pueden tener un decantamiento, la formación de la persona en cuanto a aceptar, como habíamos dicho, tener un grupo cercano que te ayude a tratar las cosas. ¿Cómo se da la propia empatía por parte del profesional de la salud? Y sobre todo el poder trabajar en un equipo interdisciplinario, ¿no? Porque esta interdisciplina te permite decir, el médico, por ejemplo, en este caso dijo, oiga, conozco mis propias limitaciones. Y al decir que conozco mis propias limitaciones, le dijo, yo te sugiero que visites una psicóloga clínica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para un psicólogo clínico, para que continúe haciendo un trabajo de aceptación de la situación que está ocurriendo. Entonces, esto le permite a este paciente, pero si hay un paciente que no tiene idea de lo que está pasando, y adicionalmente de eso, pues entre en una etapa directa de negación, hay que permitirle que ese duelo por esta noticia, pues se dé con los pasos normales. Recordemos que el duelo no tiene necesariamente que durar poco tiempo. Recordemos que cada quien asume el duelo de acuerdo a cómo le impacta, ¿no es cierto? Será diferente una persona, por ejemplo, de la tercera edad, que le digan, bueno, pues estás en tus últimos días de vida, o en tus últimos meses de vida, a una persona que sea una persona joven, que está terminando su carrera, que está queriendo, pues, empezar un proyecto de vida. Será diferente en alguien cuyas características sean haber tenido un trastorno depresivo recurrente, que ya lo esté viviendo, a una persona que responderá mucho peor, a una persona que tenga una mejor capacidad de respuesta porque pues tiene grupos y redes sociales que le apoyen. Entonces, sí, todos los factores protectores van a ser muy importantes y esto nos va a permitir, y hay que dotarle además de factores protectores. Siempre, ya vamos a hablar de esto más adelante. Gracias por darme chance de hacerme un tecito. Tratar de fortalecer la salud mental comunitaria. Bueno, ¿alguna pregunta adicional que tengan? Blanca. Hola, buenos días. Como usted nos estaba hablando de los pasos al momento de dar una noticia, yo quería saber cuando se trata a un menor de edad, digamos, la noticia se la da a la mamá, pero, digamos, el menor de edad sigue el tratamiento, pero en algún momento ha de preguntar, qué tiene, por qué tanto tratamiento, por qué tantas inyecciones. Me imagino que también se la debe comunicar, pero de otra manera, para que le entienda. Por supuesto, primero, siempre recordemos que en un tema médico legal, el tema de la tutela está en los padres o representantes del niño y ellos tienen que saber el tratamiento. Y por tema de patria potestad son ellos los que deciden hasta dónde seguir. Siempre el niño tiene que hacer un asentimiento y contárselo, sin embargo, los padres toman las decisiones, ¿no? Pero por otro lado, importante que el niño vaya sabiendo las situaciones de a poquito y con el lenguaje comprensible para el niño, ¿sí? Si el niño, porque el niño también tiene niveles de comprensión. Entonces hay que irle contando, mira, te estamos colocando esta medicación para que te sientas mejor. Puede ser que ocurran momentos en donde no te sientas tan bien, sin embargo, estamos aquí para acompañarte. Puede ser que haya momentos en que te vayas sintiendo peor. Y para esto sirve esta medicación para bajarte el dolor y trata de disfrutar los momentos en los que mejor estás. Eso le permite al niño tener una característica de ir sabiendo sobre todo los resultados, ¿sí? Él no necesita saber tanto el futuro inmediato, ¿no es cierto? Sino que lo que necesita ir sabiendo es cómo va viviendo el día a día, ¿sí? O sea, tratar cómo se va tratando cada día. Así es, y el por qué. Siempre hay que explicarle en lenguaje comprensible el por qué. ¿Quién más levantó la mano? Es que yo también sobre ese tema, como que, esa idea de de la compañera. O sea, porque no tan solamente, yo escucho muchos casos de que al paciente, en este caso el niño, hay padres que no le dicen su diagnóstico.
para que él no se deprima. Y eso le ayuda también a tomar la enfermedad de otro punto de vista. O sea, también tiene que haber una clase de preparación antes de la noticia, porque, o sea, es verdad, si tenemos que ser francos, y todo el momento de dar una noticia comienza tanto para los padres como los de los padres a los niños, a los hijos, en este caso el ejemplo. Pero, o sea, muchas veces no se omite esa preparación, o sea, que tiene que ser psicológica. Se omite esa preparación y se va directamente a la noticia. Y eso es algo que también impacta mucho a las personas. El tema fundamental es nunca dejar la negación, ¿no es cierto? Porque si, primero con los padres, ¿no es cierto? Con los padres es con quien se tiene que trabajar de mejor manera la noticia. Porque los primeros que van a entrar en negación son los padres. El menor probablemente no comprenda mucho de lo que está pasando. Y luego el menor simplemente le vamos a ir explicando qué está pasando en su tratamiento. Porque él se va a dar cuenta que varios días no se va a sentir bien, ¿no es cierto? Y si se da cuenta que varios días no se va a sentir bien, pues evidentemente hay que informarle, por ejemplo, decirle, mira, como decía hace un momento, ¿no es cierto? Te estoy administrando esta medicación con el fin de que te sientas un poquito mejor. Habrá días que estés un poco peor, habrá días que no te quieras levantar, pero estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, ¿sí? Y el niño ahí va a ir comprendiendo las circunstancias. No hace falta entrar con un diagnóstico directo, certero, porque además el niño no lo va a comprender. Y que los padres además puedan asumir el duelo desde el inicio, ¿no es cierto? Que cedan con la negación y vayan pasando a un proceso de adaptación, inclusive en el momento. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más levantó o seguimos ya con la parte de... Ya, vamos con la parte, segunda parte de nuestra intervención, ¿ya? Entonces, volvíamos al concepto. El cuidado paliativo tiene el objeto de mejorar el concepto de OPS. Está copiado hasta con la falta ortográfica de la página de OPS. Tiene el objeto de, de mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida. El cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación, el tratamiento del dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos o espirituales. Alguien me puso en el chat. Gracias, Carlos. Entendí muy bien, dice Carlos. A ver, pautas para atención. 1, aliviar los efectos del trauma. ¿Sí? 2, restablecer el equilibrio evitando la revictimización. Créanme que un diagnóstico de una irreversibilidad es pues una situación de trauma. En este sentido, lo que hay que evitar es revictimizarle, estarle a cada rato preguntando, que las familias repregunten, o que haya 2, 3, 4, 5 psicólogos, psiquiatras, estudiantes que vayan preguntando qué está pasando, cómo te va, cómo te sientes. No, a ver. Evitar revictimizar, evitar repreguntar y repreguntar y repreguntar, ¿cierto? El primer enfoque es un enfoque que es de clave, que es el enfoque comunitario. Es decir, aquí la comunidad tiene una base fundamental. ¿Y qué es comunidad? Comunidad es familia, comunidad es barrio, ¿sí? Porque cuando nos sentimos apoyados por los que estamos a nuestro alrededor, tenemos la gran ventaja de tener una respuesta pues, más adecuada a lo que está ocurriendo, ¿sí? En segundo lugar, trasciende la atención psiquiátrica. Va también por el tema educativo, ¿sí? Porque es fundamental que la persona que está en tratamiento tenga educación. A veces la persona, no solo sobre educación, no me refiero a educación formal, sino educación sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? Va por el tema de servicios básicos. Muchas veces la persona con una enfermedad terminal deja de trabajar, deja de percibir ingresos y por lo tanto sus servicios básicos, su calidad de vida se ve en deterioro. Eso hay que tener muy en cuenta. Tema de cultura,
hay que tener en cuenta cómo es la cultura de la muerte con respecto a esta persona, a este grupo de personas, cómo los toman. Cada cultura ve la muerte de una forma diferente, tema de seguridad alimentaria que es fundamental. Y considerar que muchas veces las víctimas no reconocen la necesidad de atención y salud mental. Obvio, dicen, a ver, si yo me estoy por morir, ¿para qué me quiero tratar con psicólogo, psiquiatra? ¿Cierto? Y aquí es fundamental el rol de la familia y la comunidad para decirle, bueno, a ver, vamos a estar con la mejor calidad de vida posible y que la salud mental es una cuestión fundamental aquí. Por lo tanto, hay que divulgar y transversalizar la atención. Es decir, la atención en salud mental debe ser transversal. Y aquí hay un primer mecanismo, antes de entrar en lo extremadamente clínico y especializado, que deberíamos saberlo todos. Y en deberíamos saberlo todos me refiero a todos los que estudiamos ciencias de la salud, pero también a los que no saben ciencias. A ver, ustedes, estamos 29 ya, ¿qué estudian aquí? ¿Todos son estudiantes de medicina? Correcto, estimado. Todos son estudiantes de medicina, ya. Pero también estudiantes de enfermería, de obstetricia, de odontología y personal, no necesariamente la salud, puede hacer una formación en esto. Así que les dejo la inquietud y voy a poner un link ahorita en el chat ya de esto. 10 horitas y salen hasta con certificado de OPS ya. Déjenme encontrar el link y les pongo. Como es curso, primera ayuda psicológica, OPS. Ya. Se inscriben en el campo virtual de Organización Panamericana de la Salud, solo con su mail. Y con 10 horas se certifican. Créanme lo bien que puede ser una comunidad de cualquier tipo que ustedes tengan ya esa certificación, sobre todo ustedes que son estudiantes de medicina y que ya pueden tener cierto nivel de intervención. Esto es, ¿qué hace la primera ayuda psicológica? Ayuda de forma inmediata a mitigar el efecto emocional de un fenómeno adverso. ¿Qué hace? Reduce la tensión, da pasos prácticos para buscar soluciones en caso de haberlas, o para buscar soluciones en el caso, pues en este caso, inmediatas. Desarrolla actividades solidarias de ayuda mutua, contacto social con familiares y amigos, asistir a víctimas de localizar el estado de sus seres queridos, si fuese el caso. Actitudes del que va a ayudar. Y verán que, chicos, aquí nos puede pasar como estudiantes de medicina, nos puede pasar como médicos, no especialistas en un área. Yo no soy oncólogo, yo soy psiquiatra. Bueno, ahí tal vez me dan para ayudar. Pero puede ser que te hagas un médico especialista en dermatología y te piden tu opinión, ¿cierto? Entonces aquí hay algunas actitudes básicas que a ti te sirven para poder ayudar en momentos de crisis. Ser sereno, ser respetuoso, ser cordial, pero firme, ¿sí? Es decir, tema fundamental, sereno, respetuoso, cordial, pero firme, ¿no? No ser crítico, no puedes juzgarle, no puedes decirle, oye, no te pases llorando todo el día porque te dieron un diagnóstico, pues, irreversible, ¿cierto? Permitir la expresión, no tratar de resolver todo en una primera entrevista. No vas a convencerle a la persona de que está equivocada, así lo esté, ¿sí? Ponte que te dice, no, bueno, y ahora si yo no estoy, más allá del concepto que tengamos de eutanasia, unos pues, podemos estar a favor, otros estarán en contra, pero ahorita no es legal en el país, ¿no es cierto? Entonces no puede decir, no, está equivocado.
No, no es tu función convencer a nadie. No actuar sobre mecanismos de defensa y autocontrol, trabajo en equipo. Si no lo puedes manejar, pide a otro que lo maneje. En buenas prácticas, siempre, en cualquier circunstancia, primero la sobrevivencia. No interferir con los primeros auxilios clínicos. Lo clínico es primero. Reduzca la hiperactividad. Cuando estamos trabajando en un equipo clínico, como si han jugado indoor fútbol ustedes. Sí, profe. En el indoor fútbol, ¿cuál es el problema? Que todo el mundo va al balón, ¿no es cierto? Ya. No, cada quien tiene que tener un rol en el equipo. El oncólogo tendrá un rol, el psiquiatra tendrá un rol, el equipo de enfermería tendrá un rol. Y así evitamos confusiones de los roles. También evitamos la inmovilidad, lo cual va a evitar el pánico. Hay que tratar de regresar a la persona en la medida posible a sus pensamientos y actividades habituales. Y hay que darle resguardo, siempre, sobre todo cuando está apático. Puede ser, ¿se acuerdan que decíamos que en el inicio del duelo la persona puede ponerse inclusive agresiva? Y no es necesario calmarla, salvo que esté en riesgo para sí mismo a terceros, dejarle expresarse. Ya decíamos antes, a la confusión aclarar las dudas integralmente. No entrar, y alguien preguntaba acá, ¿no? Ni detalles horripilantes, pero ni tampoco minimizar. Y eso quiere decir que no detalles horripilantes, es no contar que bestia, que la quimioterapia vamos a ver que le va a arder cuando pasen ¿cómo es el medicamento quimioterapéutico por los vasos? No. Contarle el efecto adverso, pero no detallar. Pero tampoco minimizarlo, decir, no, no pasa nada, es un dolorcito, ¿cierto? Incorporar ayuda mutua de otros y tratar de contagiar la calma. Usted es el que está más calmado. Tratar de no dejar sola a la víctima, no comentarios así sean reales. Ve como ya vienen las ambulancias. No, no, usted no está para darle comentarios. Evitar a los curiosos, y muchas veces aquí hay muchísimos curiosos. Familiares bien intencionados que le vienen a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar? Este último punto es para situaciones de desastre, ¿no? Pero bueno. Entonces, a ver, 10 reglas de lo que no se debe hacer. No, usted no es consejero. No aconsejar. No ponerse de ejemplo. No enfatizar excesivamente en los aspectos positivos. Las frases como podría haber sido peor son contraproducentes. No minimizar el hecho como no pasa nada. Bueno, no bromear. Algunas veces la ironía puede ser ofensivo o contraproducente. A algunos nos gusta el humor negro. A mí si mi médico me bromea con humor negro, me mato la risa, pero no a todos les gusta, ¿no es cierto? No dramatizar. Si la persona llora, usted no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? No engañar a la víctima ni fingir. No favorecer la actitud de culparse. No, cuando empieza a echarse la culpa, que es muy común, no favorecerle en esa actitud. No actuar defensivamente, usted no se defienda, y no favorecer dependencias con usted. ¿Sí? Bueno, esos son los mecanismos que incluso ustedes que están en proceso de formación pueden actuarlos ante una persona que tiene una circunstancia grave y ante personas que tienen circunstancias no tan graves. Les invito a que hagan este clic en este curso virtual de OPS, de primera ayuda psicológica, el manejo de emergencias, gratuito, y que tengan esa certificación, es algo muy, muy chévere. Ahora vamos ya al manejo clínico de, pues, creo que vamos a tener buen tiempo para hacer algún ejercicio, de hecho, pero de las patologías más prevalentes en cuanto a la, pues, situación de pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, ¿sí? Y el primero es el delirium. A ver, ¿qué les suena a ustedes del delirium? ¿Qué otros nombres tienen que han escuchado? A ver, les procedo a escuchar.
No lo he escuchado, doctor, pero me suena como que al delirio que tienen los pacientes, ¿no? Ya, bueno, ¿quién más? A ver, ahí alzó Como la una mano. abnegación. Ahí alzó la Un mano. estado de confusión mental. Estado de confusión, nos ha dicho alguien. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Básicamente es una realidad alterada. Una realidad alterada, dicen por ahí. Bueno, ya, pues, el delirium, cuyo sinónimo o cuyo otro nombre es cambio confusional agudo. ¿Ya? Partamos que el delirium no es una enfermedad, es una conducta resultante de problemas psiquiátricos u orgánicos. Yo le pondría al revés, principalmente problemas orgánicos. Casi nunca el delirium es de características psiquiátricas o de origen psiquiátrico. ¿Y qué características tiene? El incremento inadecuado de la actividad mental y motora de variada intensidad, desde inquietud hasta una tempestad, dice la semiología, en los movimientos. Y el delirium es una emergencia. ¿Sí? Urgencias psiquiátricas, 10 a 20% de todos los pacientes. Y fijémonos en lo clínico. 11 a 50% de todos los traumas craneoencefálicos hacen delirio. Estamos hablando de cuidados paliativos, no nos corresponde. 67% de los pacientes que sufren abstinencias hacen delirio. Y los pacientes que están sometidos a tratamientos por cuidados paliativos pueden hacer abstinencias, ¿no es cierto? Porque ¿qué tipo de fármacos nomás reciben? A ver, les oigo. Chicos, Pueden ser las benzodiazepinas. pueden estar recibiendo benzodiazepinas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Psicotrópicos. Algunos psicotrópicos. Bueno, los benzodiazepinas son psicotrópicos. ¿Qué más? Algunos opioides. Corticoides. Unos opioáceos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a saber que es muy común el delirium en las personas con pacientes que están recibiendo cuidado paliativo porque tienen síndrome de abstinencia. A veces por falta de provisión de medicamentos, a veces porque no llegó el medicamento a tiempo, me refiero, a veces porque quiere dejar de tomar el medicamento. 93% en demencias. Algunas personas que están en cuidados paliativos pueden también estar en demencias, pero sobre todo los que tienen edad. 25% de pacientes que tienen cáncer, 40% de pacientes que tienen SIDA. UCI, cirugía, bueno, 71% de los pacientes que están en UCI hacen delirium y casi un cuarto de los pacientes que están postquirúrgicos. Muchos de los pacientes que están en cuidados paliativos estuvieron en un postquirúrgico reciente o tuvieron procesos de fracturas también por el uso de corticoides, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para hacer delirium, factores de riesgo individuales, edad, pluripatología, los que nos interesan ahorita, previamente delirium, polifarmacia, que podríamos ver en nuestros casos, previas intervenciones quirúrgicas complejas, aislamiento y pobre contacto sensorial y social, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que es por temas de opresión, todo está encerrado, cambios en el hábitat, entorno estresante, cuidado intensivo de urgencia, inmovilización prolongada. Entonces vamos a ver riesgos. Factor precipitante grave o múltiple. UTI, hipoxemia, daño cerebral, sepsis. Riesgo medio, cirugía mayor, daño cerebral, problema nutricional, deshidratación, sustancias. Riesgo bajo, estrés ambiental, deshidratación del sueño, hipnóticos de antecedentes. Y vamos a ver aquí. Hipoglucemia, hiperglucemia. ¿Sufren los pacientes que están ya en problemas de cuidados paliativos, problemas que nos llevan ya a tener cuidados paliativos? Sí, muchos de ellos sufren problemas en su desenvolvimiento, en su metabolismo. Hipoxia o hipercapnia. Acidosis, tratamientos electrolíticos, encefalopatías. Hipo o hipertiroidismo, un poco menos, insuficiencias renales. Fíjense que muchos de los pacientes que están en fase terminal
pueden tener estos efectos endocrinometabólicos que nos llevan a un delirio. Y enfermedades neurológicas, un poco menos, ¿no? Pero muchos pueden hacer, por ejemplo, crisis convulsivas. Ya habíamos dicho, hipnóticos, ansiolíticos, anticolinérgicos, simpático-miméticos, corticoides y las abstinencias. Y otras causas infecciosas subyacentes, tumorales. Y fíjense ustedes el porcentaje, si vamos viendo acá. Son sumamente altos las posibilidades de presentar delirium en los pacientes. Y en los pacientes con neoplasias, por ejemplo, por fármacos, desde el 18 al 60%, con disfunción orgánica, del 32 al 46%, por lesión cerebral, 30%, por lesiones electrolíticas, el 26%. Y si sumamos, por ejemplo, que hay neoplasias y hay cirugía, si hay neoplasias y hay UTI, si hay neoplasias y global, lo más probable es que los pacientes hagan un delirio. Vamos a ver la fisiopatología y algunos conceptos claves. No hay un daño cerebral estructural, es un desorden generalizado del metabolismo cerebral y de la neurotransmisión. Principalmente entre un nivel bajo de acetilcolina y un incremento de la dopamina. La sobreestimulación de receptores GABA, delirio asociado a encefalopatía hepática, por ejemplo, subestimulación de receptores GABA, que puede darse por delirio por alcohol o barbitúricos o benzodiazepinas, procesos inflamatorios multisistémicos o estrés crónico por hipercortisolismo y aumento de citoquinas. Fíjense todas las causas que pueden tener. Entonces, esto lleva a que haya un desequilibrio que nos lleva a tener déficit en la atención en tronco encefálico, corteza prefrontal y lóbulo derecho, desorientación, problemas de memoria, disfunción ejecutiva, trastornos del sueño, trastornos psicomotores, capacidades visoespaciales, delirios, falsos reconocimientos y alucinaciones y trastornos afectivos. Fíjense todo lo que llega a tener este paciente con delirio. Es decir, está agitado psicomotrizmente. ¿Ya? Y pues este es un resumen de lo que habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a estar este paciente? Clínicamente, va a estar hiperalerta, muy agitado y muy confuso. Hipoalerta, a veces puede estar inhibido letárgico, pero eso es lo menos común. Frecuente en encefalopatías metabólicas disociantes, o mixto, que es el más frecuente de todos. Primero está hiperalerta, hiperactivo, confuso, molesto, con alucinaciones, y en momentos se toma hipoactivo y vuelve a ponerse hiperactivo. Entonces, en la presentación clínica encontramos que es un paciente agitado que usa fuerza, pero no de manera premeditada. Y como no tiene la capacidad de manejar la fuerza, ¿qué es lo que pasa acá? No la mide. Y si no la mide, puede atacar a todo el equipo de salud o a la familia. No sabe qué daños va a causar. Por lo tanto, puede, como decíamos, presentar conducta violenta. Y la diferencia con el paciente violento es que el paciente violento no tiene delirium, es que usa premeditadamente la fuerza, tiene intención de hacerse daño y es frecuente en otro tipo de trastornos que no los estamos estudiando hoy día. Entonces fíjense que esta es la característica de un paciente agitado por las causas que hemos dicho antes.
Generalmente, recordemos que habíamos dicho que no es de causa psiquiátrica, entonces nos vamos a entrar en esta agitación orgánica, ¿no es cierto? Fluctúa entre obnubilación y estar con un estado de conciencia, como dijimos antes, a veces muy despierto, muy agitado y otra vez se queda dormido. Inquieto, exigente, vocifera, se arranca las vías, las ondas, incoherente en el discurso. Ya decíamos, lábil en el humor, confundido mentalmente, con alucinaciones visuales principalmente, delirio de actividad ocupacional, por ejemplo, que está haciendo las cosas de su trabajo, ideas de prejuicio que le están persiguiendo, estado cognitivo, desorientación temporoespacial, amnesia completa, el episodio no se va a acordar, no sabe dónde está. Y otros datos, taquicardia, taquipnia, fiebre y focalidad neurológica. Podría inclusive llegar a tener convulsiones. Entonces, vamos a ver un algoritmo. Estado mental alterado, disminución de conciencia, escala de Glasgow-Uzzi. Vemos ahí si está en coma o estupor. Si no hay disminución de la escala de Glasgow, alteración, atención alterada, sí. Podríamos estar en un delirium. Y al delirium siempre hay que buscarle la causa. Y cuando se le busca la causa, aquí faltaría una flecha en esta cosa. Siempre cuando se trata la causa, se busca la causa, se encuentra, se trata el delirium y el delirium se va. ¿Sí? Porque el delirium, como lo habíamos dicho antes, tiene una causa que la desencadena. Entonces, en el paciente que está sometido a trastorno, pues a cuidados paliativos, hay que ver qué sea la causa. ¿Será la causa una descompensación de su patología de base? Uy, quiero dejar de compartir pantalla, no puedo. Quiero usar esas cosas de ahora. Ya. ¿Puede el administrador? Ya está. Ya está. Pues, entonces, será la causa, vuelvo a la presentación, será la causa, el tema de una descompensación de su patología de base, será la causa un tema farmacológico, será la causa una patología concomitante, comórbida existente, porque recordemos que son pacientes que pueden estar sondeados, son pacientes que pueden hacer infecciones con mayor facilidad por inmunosupresión. Hay que identificar la causa y una vez que está tratado, el delirium cede. Y obviamente hay que monitorizar a largo plazo. Ahora bien, si no pasaba esto, estamos en otro tema que es psiquiátrico y es otro tema que no nos concierne lo que estamos hablando ahorita. ¿De acuerdo? A ver, tratamiento urgente cuando tenemos un paciente en cuidados paliativos y que requiere un tratamiento urgente en hospital. Problemas en la glucemia, hipoxia, hipertermia, crisis hipertensiva, deprivación de cualquier sustancia psicoactiva, encefalopatía de Wernicke, si es que el paciente consume sustancias, delirio colinérgico por uso de sustancias, legales o ilegales, colinérgicas o anticolinérgicas, ¿sí? Que hay que corregir, ¿no es cierto? Siempre química, hemograma, electrocardiograma, examen de orina, hepatograma, magnesio fosfato, CPK, RX de tórax, electroencefalograma, ¿sí? Y aquí con esto ya vamos viendo más o menos cuáles son las causas, ¿no? Obviamente los datos de la anamnesis. Porque cuando tenemos el diagnóstico definitivo, tratamos etiológicamente, ¿sí? Salimos del delirio. Cuando no mismo en estas pruebas generales encontremos algo,
pues un pancultivo, screening de drogas, test específico de pues, vitamina B12, ácido fólico, bueno, ahí podríamos entrar a autoinmunes, que no es el caso, niveles de fármacos, punción lumbar o resonancia cerebral. Pero esto es lo menos común. Lo más común está por acá, ¿sí? Escenarios. En hospital general es fundamental para identificar las causas, para la prevención y la prevención de actos violentos y para sedar al paciente. Porque, claro, mientras le encuentro la causa de base, es fundamental que el paciente esté tranquilo, porque si no se puede infligir daños a sí mismo o a terceros. Hay que tener mucho cuidado con las dosis siempre, usar dosis mínimas, y en abstinencias preferir benzodiazepinas. A ver, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Como medidas de seguridad, integridad del paciente y del personal. Tip que les va a servir todavía, mantener la distancia. Esto es como el box. A gran distancia que no nos alcance un jab, 2 metros, o en su defecto, muy corta distancia que avancemos a detenerle con un abrazo. No abrazo afectivo, me refiero a abrazarle para que no se lo suelte. Siempre una vía de salida abierta, que esté el miembro de seguridad para que nos ayuden a controlar y que la sala esté libre de objetos contundentes. Recordemos que es un paciente que no mide sus fuerzas. Contención verbal. Hay que decirle al paciente, así no nos entienda, capaz que nos le agarra en uno de sus escenarios de lucidez, decir, estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para colaborar con ustedes, y la forma de abordar es muy importante. Si tú te pones a gritarle al paciente que está en un delirium, probablemente el paciente se siente peor. Muchas veces es importante en el delirium hacer contención mecánica. ¿Cuál es el objetivo? No es amarrarle al paciente, el objetivo es restringir movimientos peligrosos para el paciente. Si es un paciente que está corriendo por la sala de oncología del hospital porque está desorientado, queriendo golpear a los otros pacientes, muchas veces antes de hacer la sedación farmacológica, le puedo hacer contención mecánica. Le sujeto a una persona por extremidad y una que dirige el proceso, sabiendo que esta siempre va a ser temporal, en un espacio adecuado, vigilando la hidratación y haciendo un control riguroso de signos vitales. Ya habíamos de esto hablado, ¿no es cierto? ¿Y cómo manejamos la agitación? Básicamente con neurolépticos, incisivos de altas dosis. Esto es haloperidol, que va a tener que ser intramuscular. Iniciamos con 5 miligramos y podemos irlo subiendo de acuerdo a lo que sea necesario. Podríamos combinar un neuroléptico incisivo, haloperidol más un sedativo, clorpromacina. Está en mucha duda los antipsicóticos atípicos. Y otras opciones, se pueden usar benzodiazepinas. En el Ecuador no hay lorazepam intramuscular, ni hay diazepam y prácticamente ya no hay diazepam, pero se puede usar midazolam, que es un fármaco de vida media corta. ¿Alguna duda con respecto al manejo general, digamos, el abordaje general y el manejo del delirium? O que en general le hablamos, ¿no? El manejo del delirium. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo paso, que es la depresión. Segunda patología más frecuente. Entonces, delirium, muchos de los pacientes, la gran cantidad de los pacientes que están en un momento, de cuidados paliativos va a desarrollar un delirio. Y hay que saberlo abordar, ¿sí? Segundo caso de depresión. Recuerden que la depresión se caracteriza por ¿qué? Tristeza vital profunda, anedonia, es decir, dificultad de la capacidad para sentir placer por cosas que antes me daban placer, y adicionalmente ideas de ruina, culpa, muerte.
Esto acompañado de hipersomnio, insomnia, hiperfagia o hipofagia y otras características similares. Les quiero hacer acuerdo que la depresión está en el 20% de la población, pero en poblaciones especiales, como poblaciones que están en un tratamiento con cuidados paliativos, puede subir hasta un 60%. Casi el 60 al 80% de personas que tienen pues, un diagnóstico severo van a tener un síndrome depresivo como el que les he dicho hasta el momento. ¿Cómo es la historia natural? Síntomas. ¿Y cómo era la historia natural antes de que hayan antidepresivos? Así nos quedamos, ¿no es cierto? Es el día del juicio. Ahora, síntomas. Hay una administración de medicación donde hay una respuesta, una remisión del síntoma depresivo y una recuperación. Y puede haber caídas, ¿sí? Se llama recurrencia, lo que está en azul, ¿de acuerdo? Y que en los pacientes que están sometidos a un estrés tan importante como es el saber que están en una situación de, con muy poca expectativa de vida, lo más probable es que haya más cantidad de recurrencias. Entonces, probablemente es fundamental, si se presentan síntomas depresivos, administrar tratamiento farmacológico y no farmacológico. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor abordaje que se puede hacer a este tipo de pacientes? ¿Qué quieren? ¿Qué opinan? ¿Farmacológico o no farmacológico? O ambos. Ambos, ¿qué opinan en general? A ver. O sea, creo que el más importante sería la red de apoyo que podría tener. Bueno, mi gente, sigue. Porque, o sea, considero que de esa manera, como todos, ¿no? Si vemos que alguien está, en teoría, apoyándonos o recibiendo no sé si está bien dicha, la atención apropiada, considero que se potenciaría el tratamiento farmacológico. Cierto, muy importante, ¿no es cierto? Bien importante el tema de manejo de tratamiento no farmacológico, el tema de abordaje, siempre es importante la presencia de psicoterapéutica, puede ser una terapia pues cognitiva, conductual o interpersonal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, vamos a ver el rol de los neurotransmisores, los síntomas depresivos. Vamos a tener que hay serotonina, que maneja los impulsos, noradrenalina, energía, interés, y dopamina, que maneja también impulsos. Pero entre la noradrenalina y la dopamina, la motivación. Y entre la serotonina y la dopamina, sexo, apetito y agresión. Y entre la serotonina y la noradrenalina, ansiedad y irritabilidad. Y entre las tres juntas, humor, emoción y función cognitiva. Entonces, es como medio complejo el tema, ¿no? Pero bueno, fíjense que este es un cuadro para una depresión común y que también va a servir para la ansiedad. Hay una predisposición genética, hay sucesos adversos tempranos que me dejan un fenotipo vulnerable, que incrementan el CRF, una hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y una hiperactividad del sistema adrenérgico que nos deja como consecuencias neurotoxicidad en el hipocampo, alteración en la neurogénesis del hipocampo. Entonces, personas que tengan ese fenotipo vulnerable van a tener una vulnerabilidad al estrés aumentada. Si estas personas pueden haber venido ya así antes, lo cual nos genera una disminución de la capacidad adaptativa y del rendimiento psicosocial, lo cual nos lleva a trastornos depresivos y ansiosos. Pero voy a volver a tratar de usar esta pluma de acá, aunque luego me toque volver a quitar el compartir pantalla. No tengo un fenotipo vulnerable y tengo un fenómeno estresor, como es el
diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad irreversible, de un tratamiento que está permanentemente ahí, o simplemente que me digan que no, que no tengo pues capacidad o posibilidad de resolverlo médicamente, todo esto se va a reflejar, van a haber alteraciones estructurales, ¿sí? Van a haber alteraciones neurobiológicas, va a haber esta disminución de capacidad adaptativa y voy a generar un trastorno depresivo y un trastorno ansioso. Decíamos que en la población general, el 20% de la población hacía trastornos depresivos y trastornos ansiosos antes de la pandemia. Después de la pandemia estamos en un 30 a 40% de la población. Un montón. Y si decimos que esto se puede subir hasta el 60% en pacientes que se encuentran en procesos de cuidados paliativos. Son la Unión Entonces, ¿qué fármacos tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tricíclicos y duales. ¿Qué sabemos? Que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina funcionan igual que los tricíclicos, que son tan eficaces los unos que los otros, pero que son más tolerables los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y en costo de pronto aquí hay que cambiarle esa diapositiva, ya no son tan caros los IRRS, ¿no? ¿Cuáles son los inhibidores de la recaptación de serotonina? Fluoxetina, fluvoxamina, cetralina, citalopram, escitalopram y paroxetina. Recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de la depresión. Los fármacos antidepresivos representan siempre un tratamiento de primera línea en la depresión moderada a grave. En la depresión leve pueden considerarse otras estrategias terapéuticas antes que los fármacos antidepresivos. Entonces, si vemos que hay depresión leve, el paciente en cuidados paliativos puede iniciar con psicoterapia, cognitivo-conductual, pero uno, si hay acceso. Si no hay acceso, prefiero empezar con antidepresivos. Ojo que esta es una recomendación tipo D, pero que hay que tomarla en cuenta en este caso. Se recomienda el empleo de fármacos en aquellos pacientes con depresión leve y antecedentes de episodios graves o moderados. Y se recomienda el episodio de fármacos en depresión leve ante la presencia de otras enfermedades médicas o con morbilidad asociada. Es decir, sí hay una recomendación basada en la evidencia que dice que podríamos empezar directamente antidepresivos. Siempre citar frecuentemente, ¿no? Primera elección, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Cambiar de fármaco IRS por otro IRS, si es que no funciona. Si no está bien tolerado. Los nuevos fármacos siempre tienen que prescribirse en base a la tolerabilidad y efectos adversos. En un paciente que está polimedicado, como ocurre muchas veces en caso de pacientes que están con fármacos de tipo o que están en un cuidado paliativo, sería preferible no utilizar antidepresivos de los nuevos, ¿sí? De los nuevos grupos farmacológicos que salen. En este caso, vamos viendo tiempos y remisión. Y con respecto a la ansiedad, bueno, estamos media hora antes para preguntas, para conversar. Vamos viendo aquí unas cosas. Signos y síntomas de ansiedad. ¿Qué será la ansiedad para ustedes, chicos y chicas? Una sensación inexplicable que te agarra cuando menos lo esperas, por razones que a veces no sabemos. Ya, una sensación. Miedos intensos. Miedos intensos, dice, debe explicar. Bueno, ¿la ansiedad es normal o es patológica?
Es normal, es una respuesta al estrés que podemos tener, pero también puede volverse patológica. Ah, exacto, ¿cierto? La ansiedad es normal. Todos los seres humanos reaccionamos normalmente, porque tenemos un software, digo yo. No sé quién fue, si alguno de los que eh, está presente fue mi amigo cuando daba BP de Meluno, cuando daba BP de trastornos de la homeostasis, veíamos algo de ansiedad. La ansiedad es que todos reaccionamos a ansiedad, entonces es bueno que tengamos ansiedad. ¿Por qué? Porque nos permite activar nuestro sistema adrenérgico y hacer dos cosas. O corro, o huyo, o ataco. Para eso estamos entrenados los seres humanos. ¿Ya? A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué pasa si le ataca un perro? ¿Qué hace? A ver, ¿quién está despierto? La primera reacción o sería o correr o defenderme. Depende de qué tipo de perro. Si es un pitbull, Dios mío santo, yo salgo corriendo. Y te atrapa y te come. Y pues si es un pequinés, le pegas una patada, pobre perro. Ya, está bien, ¿no es cierto? Esas son las reacciones que tenemos desde nuestro paleo cerebro. Pero en la sociedad actual, ¿qué pasa? Estamos sometidos constantemente a niveles de estrés importantes que nos llevan a no dar respuesta o no tener la capacidad de dar respuesta. No podemos ni atacar ni huir, pues, ¿cierto? A ver, les pongo un ejemplo ahorita en estos momentos de protestas sociales. Uno quisiera tener ya respuestas puntuales y en lo personal, yo que he estado colaborando en estos 4 o 5 días del equipo médico que estaba en los centros de paz, sinceramente ya quería agarrar y más bien ayudar a los que estaban atacando a mis compañeros paramédicos o en su defecto huir y irme a la casa. Bueno, ahí veo un compromiso de acompañar. Y esto te genera niveles de adrenalina y adrenalina y adrenalina que te hacen sentir cansado, agotado, agobiado, con síntomas que van a ser de dos tipos. Lo que veíamos en las primeras diapositivas, ¿se acuerdan? Síntomas cognitivos, síntomas somáticos y síntomas básicamente cognitivos y somáticos, ¿no es cierto? Y lo que ocurre acá es que es la ansiedad patológica. Entonces, ¿en qué le vamos a dividir la ansiedad patológica? La ansiedad patológica tiene algunas divisiones. Voy a compartir una pantalla, ¿cierto? Que tiene algunos nombres. Esta clasificación es la del DSM-4-TR. El DSM-5 le sacan al TOC, pero vamos bien. Entonces, aquí, ¿qué puede haber? Ataques de pánico, fobia específico social. Entonces, yo voy a ir aquí usando algunas cosas para ir viendo cuáles sí podemos tener en los pacientes que están sometidos a cuidados paliativos. Entonces, ataques de pánico puede tener, sí. Fobia específica o social, menos posible, ¿no es cierto? Agorafobia, menos posible. Trastorno obsesivo compulsivo, si ya lo tuvo, si ya no lo tuvo antes, no lo tiene por qué tener ahora. Estrés postraumático, sí. Ansiedad generalizada, sí. Por causa médica de sustancias, sí. Entonces vamos diferenciando. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué es un ataque de pánico? Te mandamos un Uber con pizza al que me responda. A ver. 5, 4. Es aquel consentimiento como que de que la persona se cierra y de el miedo que afronta la persona. Me libré de mandarle un Uber con pizza. Ya. Ataque de pánico es una sensación en donde hay síntomas somáticos, todos los que dijimos de mañana, ¿no es cierto? Más tempranito, taquicardia, sudoración fría, falta de aire y adicionalmente pues síntomas somáticos de miedo, pero que surgen esporádicamente, ocasionalmente, ¿ya?
Fobias específicas ya dijimos que podía presentar más o menos, porque una fobia específica, por ejemplo, el tratamiento, o algo por el estilo. Ansiedad generalizada, los mismos trastornos de pánico, una sensación de que algo va a pasar permanentemente y que te dura más de 6 meses. Es muy probable que la persona que sufre una enfermedad médica, ¿no es cierto?, tenga esta ansiedad generalizada. Y un trastorno por estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? Es una patología mediante la cual tú, pues, tienes todos los síntomas ansiosos más conductas de, pues, revivir sucesos traumáticos, pesadillas, flashbacks y conductas debilitativas que te llevan a sentirte, pues, muy ansioso. ¿De acuerdo? Todos estos temas los puede vivir una persona que sufre, o todos estos temas pueden ser desencadenados en una persona que sufre un trastorno, pues, ligado o que requiera cuidados paliativos. Ahora bien, entonces vamos viendo acá un cuadrito de decisiones, un cuadrito de diagnósticos. Paciente con ansiedad, reacción breve o acontecimientos estresantes, sí, considerar un trastorno por adaptación. Está catalogado en otros lados. Este trastorno por adaptación lo podemos tener todos. Si no es una reacción breve a acontecimientos estresantes, consecuencia de una enfermedad, sí, síntoma de una enfermedad médica, ¿cierto? Podría ser también este causa que hemos visto. Consumo de las drogas, sustancias, no, ya. Predominio de síntomas psicóticos depresivos, considerar depresión. Y si no, una de las causas primarias de ansiedad. Fíjense qué bonito está este cuadro, está lindísimo. Bueno, ¿cómo se trata la ansiedad? Con antidepresivos, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se utilizan para momentos muy concretos para bajar la ansiedad, pero no queremos generar dependencia. Podemos usar benzodiazepinas, además de estos pacientes. Recordemos que dependencia, ¿de qué concepto farmacológico viene? Viene el concepto farmacológico de tolerancia. La tolerancia farmacológica es el incremento de dosis para el mismo efecto, para lograr el mismo efecto. Y muchas veces aquí lo que puede pasar es que esos pacientes estén usando como parte de su tratamiento paliativo benzodiazepinas. Y si adicional le damos benzodiazepinas y subimos dosis de benzodiazepinas para tratar de mitigar el efecto de ansiedad, lo que vamos a tener es que requiere unas dosis incalculables, ¿cierto?, incalculables de las benzodiazepinas. Por lo tanto, una opción adecuada es utilizar los antidepresivos como fármacos, pues, como fármacos ligados al manejo de la ansiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, creo que nos fuimos 20 minutos antes con todo esto, que hemos sido súper concretos. Preguntas que ustedes tengan sobre todo lo que hemos visto. ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, ¿qué se tiene que hacer ahora entonces, estimada? ¿Quién me invitó? Yo, Paola, muy bien, a ver, cuénteme. Entonces, ya terminamos. ya terminamos. Si los chicos no tienen ninguna duda, podríamos proceder a realizar el sorteo de los premios que teníamos previsto con un Kahoot. Ah, bueno, a ver, cuéntame. Ya, entonces, un ratito les voy a... Ya, el primer premio, si recuerdan, chicos, es una entrada gratuita a cualquier curso de pago de SCOME. Y el segundo premio va a ser un descuento en Laika Pits. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla para que puedan ingresarse al Kahoot, ¿ya?
Me piden mis contactos, les estoy pasando mi número y mis contactos en Twitter e Instagram. Ya, listo. Bueno, les dejo entonces que ganen los premios. Ya, gracias, Doc. Que gane el mejor. Ya nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Doc. Hasta luego. Gracias, doctor, por su tiempo Gracias, y gracias. conocimiento. Muy bonito tema. Gracias, doctor. Listo, chicos, para que vayan ingresando, por favor. ¿Por dónde ingresamos? En Google te metes y le pones Kahoot y de ahí aplastas en el link de Kahoot y te pide que pongas el pin que es este de aquí. Ya, ¿alguno tuvo problemas para ingresar? Porque ya vamos a empezar. Ya, listo, chicos. Entonces ya empezamos.
No sé si es mi internet, pero a mí no me sale la pregunta, solamente como que las respuestas y lo tengo lento. Sí, es que la pregunta la deben ver aquí en la pantalla y de ahí la respuesta le sale en su dispositivo.
Ya, chicos. Entonces, felicitamos a Ariana y a Karen por haber ganado y ya nos vamos a comunicar con ustedes personalmente para ver lo de los premios. También, chicos, esperamos que les haya gustado el proyecto y que haya sido provechoso para ustedes y para su formación en salud y nos vemos en una próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes. Paola, una consulta. Yo no pude ponerle lo que era la palabra clave. Estoy estudiando, estaba cocinando en ese momento, entonces se me pasó por alto y como estoy en el celular solamente estoy escuchando y no presté atención a lo que era el chat. Ah, claro, sí, yo tomé una foto de los que estaban presentes, entonces ya voy a ver para ayudarte con eso. Muchísimas gracias. Ya. Buenos días. Disculpen, a mí también, o sea, no me pasó lo mismo porque estaba igual, sí estaba atendiendo, pero sí escribí por el chat que tuve un inconveniente para ingresar a NIN. A ver, todos los que tengan problemas, escríbanme por interno y ya veo cómo ayudarles. Muchas gracias. Ya, chao, chicos.